La desgarradora tragedia de Humberto Zurita. Su esposa está embarazada del hijo de otro hombre. Tras la apariencia tranquila de Humberto Zurita se esconde una herida que pocos podrían imaginar. El día que descubrió que su esposa estaba embarazada del hijo de otro hombre. ¿Qué tan roto estará su corazón cuando la verdad llegue inesperadamente? ¿Qué decisiones cambiarán su vida para siempre? En este video, revelaremos las señales que se pasan por alto, los silencios incómodos y el momento preciso en que todo se derrumba. Mira hasta el final para conocer la historia completa y su profundo impacto. Comenta 1 ahora para ver el video completo y no perderte ningún detalle. En el centro de esta historia se encuentra Humberto Zurita, un hombre acostumbrado a los focos, cuya vida privada se convirtió inesperadamente en un terremoto emocional. Durante años, el actor cultivó la imagen de una relación sólida, discreta y casi perfecta. Sin embargo, tras las sonrisas públicas y los silencios calculados, algo empezó a resquebrajarse. Las ausencias se alargaron, las miradas se volvieron menos íntimas y las conversaciones cada vez más breves. Nadie esperaba que la conmoción fuera tan devastadora. Según allegados a la familia, la verdad se reveló de repente, sin previo aviso ni consuelo. Humberto tuvo que afrontar una confesión que destrozó todo lo que siempre había creído. Su esposa estaba embarazada y el niño no era suyo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo escándalo público inmediato, ni gritos ni cámaras, solo un silencio denso, lleno de duda y dolor. ¿Cómo se puede procesar una noticia así cuando se ha construido una vida basada en la confianza? El actor, reconocido por su destreza en la pantalla, libró una batalla mucho más difícil en la vida real. Sus amigos relatan noches de insomnio, rememorando, buscando pistas que en aquel momento parecían insignificantes. Cada gesto del pasado cobraba un nuevo significado. Cada palabra no dicha se convertía en una pregunta sin respuesta. Sin embargo, eligió el camino más difícil, el de la dignidad y la discreción. Nada de declaraciones impactantes ni acusaciones públicas, solo un esfuerzo silencioso por recomponer una vida rota. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en su comprensión del amor, la familia y la lealtad. En lugar de rendirse, Humberto inició un proceso de reconstrucción personal, afrontando el dolor con una resiliencia que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía décadas. Su historia no es solo una historia de traición, sino también la de un hombre que tuvo que redefinirse cuando todo parecía perdido. Tras ese periodo de silencio y dolor íntimo, la vida de Humberto Zurita dio un giro que pocos recuerdan hoy con claridad. Mucho antes de que su nombre se asociara al éxito y al prestigio, hubo un tiempo en el que cada paso estaba marcado por la incertidumbre. A finales de la década de 1970, en Ciudad de México, Humberto era todavía un joven actor que recorría castings interminables, estudios modestos y foros casi vacíos, convencido de que su destino estaba ligado al escenario, aunque no supiera aún de qué manera. El verdadero punto de inflexión llegó a comienzos de los años 80. Cuando la televisión mexicana vivía una expansión sin precedentes. En 1982, tras meses de audiciones discretas y papeles secundarios, recibió una llamada que cambiaría su trayectoria. El proyecto no parecía, en principio, algo extraordinario, pero el personaje le permitió mostrar una intensidad emocional que hasta entonces había pasado desapercibida. Aquellos que trabajaron con él en los estudios de Televisa recuerdan hoy a un Zurita meticuloso, obsesionado con los detalles, llegando horas antes de las grabaciones y marchándose cuando las luces ya se apagaban. Fue precisamente en ese periodo cuando comenzaron a manifestarse señales que, vistas en retrospectiva, explican tanto su éxito posterior como su fragilidad emocional. Humberto volcaba toda su energía en el trabajo, como si intuyera que la fama no solo sería un logro profesional, sino también un refugio personal. En 1985, mientras México aún se recuperaba del devastador terremoto que sacudió la capital, su rostro ya era reconocido por millones de espectadores. La televisión entraba en los hogares como una compañía diaria, y él se convirtió, casi sin darse cuenta, en parte de la vida cotidiana del público. El reconocimiento no llegó de golpe, sino como una marea constante. Premios,
Portadas de revistas y entrevistas comenzaron a acumularse a finales de los años 80. En ciudades como Guadalajara, Monterrey y Puebla, su nombre llenaba teatros y eventos promocionales. Sin embargo, detrás de cada aplauso, había un hombre que aprendía a convivir con la presión, con la expectativa constante de no fallar, de mantenerse siempre a la altura de la imagen que otros habían construido de él. En los años 90, ya consolidado como uno de los actores más respetados de su generación, Humberto alcanzó un nivel de éxito que pocos logran sostener. Producciones ambiciosas, rodajes internacionales y colaboraciones con figuras clave de la industria lo situaron en una posición privilegiada. Pero también fue en esa etapa cuando algunos allegados empezaron a notar cambios sutiles. Una reserva mayor, una tendencia a proteger su vida privada con un muro casi infranqueable. Hoy, esos gestos cobran un nuevo significado, como si el éxito hubiera sido al mismo tiempo una armadura y una carga. Cada nuevo proyecto reforzaba su estatus, pero también exigía sacrificios. Viajes constantes, largas temporadas lejos de casa y una disciplina férrea marcaron su rutina durante años. En lugares como Miami, Madrid o Buenos Aires, donde participó en proyectos que ampliaron su proyección internacional, Humberto aprendió a moverse en un mundo donde la admiración convive con la soledad. El brillo de los focos ocultaba, una vez más, las grietas que solo con el tiempo saldrían a la luz. Así, el ascenso de Humberto Zurita no fue solo la historia de un éxito profesional, sino el relato de un hombre que construyó su fama paso a paso, mientras acumulaba silencios, decisiones difíciles y señales que entonces nadie supo leer, pero que hoy permiten entender mejor la complejidad de su camino. Mucho antes de los aplausos, de los estudios de televisión y de los carteles con su nombre en letras grandes, la historia de Humberto Zurita comenzó lejos del brillo y del reconocimiento. Su infancia estuvo marcada por un entorno austero, en una época en la que el país atravesaba profundas desigualdades sociales. Nació a mediados del siglo XX y pasó sus primeros años en distintas regiones de México, en un contexto familiar donde el esfuerzo diario era la única garantía de supervivencia. No había lujos, ni certezas, ni un camino trazado hacia el arte. Solo había disciplina, silencios y una temprana conciencia de que nada llegaría sin sacrificio. Desde muy pequeño, Humberto aprendió el valor del trabajo. Mientras otros niños soñaban con juegos interminables, él observaba con atención el mundo adulto que lo rodeaba. Las dificultades económicas obligaron a su familia a mudarse en más de una ocasión, lo que le impidió echar raíces estables. Cambios de escuela, amistades fugaces y despedidas constantes moldearon un carácter introspectivo, reservado, casi hermético. Con el paso del tiempo, esas experiencias tempranas explicarían su tendencia a no confiar plenamente y a proteger su vida privada con un cuidado extremo. En los años de su niñez, a finales de la década de 1950 y comienzos de los 60, México vivía un proceso de modernización acelerada, pero no todos se beneficiaban por igual. Humberto creció viendo de cerca la dureza de la vida cotidiana, las jornadas largas y el cansancio acumulado de los adultos. Aquellas imágenes dejaron una huella profunda. Algunos recuerdan que era un niño observador, más dado a escuchar que a hablar, capaz de pasar horas en silencio, como si estuviera memorizando gestos, tonos de voz y emociones ajenas. Hoy, muchos ven en esa actitud el germen del actor que sería después. La adolescencia no fue más sencilla. En una etapa crucial para cualquier joven, Humberto tuvo que enfrentarse a responsabilidades prematuras. Mientras estudiaba, buscaba pequeñas oportunidades para ayudar en casa, aprendiendo a equilibrar obligaciones y sueños incipientes. Fue entonces cuando apareció una señal temprana que durante años pasó desapercibida: su fascinación por la interpretación. No como un juego, sino como una vía de escape, casi como una necesidad vital. El teatro escolar y las actividades culturales se convirtieron en espacios donde, por primera vez, podía ser otro, aunque fuera por unos minutos. A principios de los años 70, ya instalado en Ciudad de México, su vida dio un nuevo giro. Lejos de casa y con recursos limitados, decidió apostar por una formación artística formal. No fue una elección fácil ni celebrada por todos. En un entorno donde la estabilidad económica era una prioridad,
Dedicarse a la actuación parecía una apuesta arriesgada, casi irresponsable. Sin embargo, esa decisión revelaba otra característica forjada en la infancia: la capacidad de resistir la presión externa y seguir adelante, incluso cuando el miedo estaba presente. Durante esos años de formación, Humberto vivió con lo justo. Habitaciones compartidas, comidas frugales y trayectos largos en transporte público formaban parte de su rutina diaria. Cada rechazo en una audición reactivaba viejas inseguridades, esas mismas que había aprendido a ocultar desde niño. Aún así persistía. No por ambición desmedida, sino por una convicción silenciosa de que el escenario era el único lugar donde lograba sentirse completo. Mirando hacia atrás, muchos de los rasgos que definirían al Humberto adulto ya estaban allí. La reserva emocional, la entrega absoluta al trabajo, la dificultad para confiar plenamente en los demás. Su infancia difícil no solo lo preparó para enfrentar el fracaso y la adversidad, sino que también sembró las semillas de una sensibilidad profunda, a veces dolorosa, que más tarde se reflejaría tanto en sus personajes como en su vida personal. Cada éxito futuro, cada caída y cada silencio encuentran su origen en esos primeros años, cuando aprender a resistir era la única opción posible. Ese pasado marcado por la carencia y la disciplina influyó de manera directa en la forma en que Humberto Zurita construyó su vida personal. Ya adulto, lejos de los foros y de los personajes que lo harían famoso, seguía siendo aquel joven reservado que había aprendido desde niño a no mostrar del todo sus emociones. La figura de sus padres ocupó siempre un lugar central en su manera de entender el mundo. Su padre, un hombre severo pero constante, le inculcó la idea de que el respeto y el trabajo eran valores irrenunciables. Su madre, más silenciosa, transmitía fortaleza a través de pequeños gestos cotidianos, enseñándole que resistir también podía ser una forma de amar. Durante los años 70, cuando Humberto comenzaba a abrirse camino en la capital mexicana, el vínculo con sus padres se volvió más complejo. La distancia física, sumada a las exigencias de su formación artística, lo obligó a crecer de golpe. Sin embargo, nunca rompió ese lazo. Amigos cercanos recuerdan que, incluso en momentos de escasez, apartaba parte de lo poco que ganaba para enviarlo a casa. Esa responsabilidad temprana reforzó en él una noción casi solemne de la familia, entendida no solo como afecto, sino como compromiso permanente. Con el paso del tiempo y la llegada del reconocimiento profesional en los años 80, su vida personal empezó a despertar interés mediático. Fue entonces cuando conoció a quien se convertiría en su compañera durante décadas. La relación nació en un contexto de trabajo, entre grabaciones, viajes y horarios imprevisibles. Al principio, ambos compartían una visión similar del amor: discreción, apoyo mutuo y un profundo respeto por la carrera del otro. Durante años, esa unión fue percibida como una de las más sólidas del medio artístico mexicano. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después en su forma de vivir. Convertirse en padre despertó en Humberto emociones que hasta entonces había mantenido bajo control. En la década de los 90, mientras alternaba proyectos en México y en el extranjero, buscaba equilibrar su agenda para no perderse momentos esenciales. Quienes lo conocieron en esa etapa hablan de un hombre profundamente protector, casi obsesivo con la idea de ofrecer a sus hijos la estabilidad que él no tuvo en su infancia. Escuelas, rutinas y horarios se organizaban con una precisión que contrastaba con el caos habitual del mundo del espectáculo. A pesar de esa dedicación, las ausencias eran inevitables. Rodajes en otras ciudades, compromisos internacionales y largas temporadas fuera de casa fueron dejando huellas silenciosas. Con el tiempo, esas ausencias comenzaron a generar distancias emocionales difíciles de verbalizar. Hoy, algunas de esas señales tempranas adquieren un nuevo significado. La necesidad constante de control, el silencio ante los conflictos y la tendencia a refugiarse en el trabajo cada vez que algo no funcionaba en el ámbito íntimo. En cuanto a sus hijos, Humberto siempre intentó mantenerlos al margen del foco mediático. Creía firmemente que la fama debía ser una elección, no una herencia impuesta. En privado se mostraba cercano, atento a los detalles, interesado en sus inquietudes y miedos. Sin embargo, también era exigente.
quizá como reflejo de la educación que él mismo había recibido. Esa dualidad entre ternura y rigidez definió su rol como padre durante años. Las relaciones familiares se convirtieron así en un espacio de contrastes. Por un lado, el deseo genuino de proteger y cuidar. Por otro, una dificultad persistente para expresar vulnerabilidad. Personas del entorno familiar aseguran que Humberto prefería escuchar antes que hablar, observar antes que confrontar. Esa actitud, que durante años fue vista como prudencia, acabaría siendo interpretada como distancia emocional. Con el paso de los años y los cambios inevitables en su vida de pareja, la familia dejó de ser un refugio completamente seguro. Aún así, nunca dejó de ser el eje de su identidad. Padres, hijos y hogar siguieron representando para él un punto de referencia constante, incluso cuando las certezas comenzaron a resquebrajarse. Mirando hacia atrás, resulta evidente que muchas de las decisiones que marcarían su destino personal estaban profundamente conectadas con esa infancia difícil, con la educación recibida y con una concepción del amor basada más en el deber que en la expresión abierta de los sentimientos. Ese equilibrio frágil entre trabajo, familia y silencios acumulados terminó reflejándose con el paso del tiempo en el estado físico y emocional de Humberto Zurita. En los últimos años, su salud se convirtió en un tema de atención constante, no por escándalos ni anuncios dramáticos, sino por una serie de señales discretas que hoy, vistas en conjunto, dibujan un cuadro más claro de su presente. A mediados de la década de 2010, durante apariciones públicas en Ciudad de México y presentaciones teatrales en Guadalajara, algunos notaron cambios sutiles, un ritmo más pausado, pausas más largas al hablar, y una selección cuidadosa de proyectos que contrastaba con su hiperactividad profesional de años anteriores. El desgaste no apareció de un día para otro. Fue el resultado de décadas de disciplina férrea, viajes continuos y una exigencia personal constante. En entrevistas concedidas en distintos momentos, Humberto dejó entrever que el cuerpo empezaba a pedir tregua. Dolores persistentes, episodios de fatiga y la necesidad de reorganizar horarios se convirtieron en parte de su rutina. Nada se comunicó de manera alarmista, pero en los pasillos de los teatros y en los foros de grabación, se comentaba que ya no era el mismo hombre incansable que encadenaba rodajes sin descanso. A partir de 2018, su presencia en proyectos audiovisuales comenzó a espaciarse. En lugar de largas jornadas frente a las cámaras, optó por trabajos más selectivos, con tiempos de grabación controlados y equipos reducidos. En ciudades como Miami y Madrid, donde mantenía compromisos profesionales puntuales, se le veía acompañado por personal de confianza, atento a los horarios y a las pausas necesarias. Para muchos, aquello fue una señal temprana de que la salud había pasado a ocupar un lugar prioritario en su vida. La pandemia de 2020 marcó un punto de inflexión. El confinamiento forzado ofreció paradójicamente un respiro. Le permitió detenerse, escuchar su cuerpo y replantear hábitos arraigados. Durante ese periodo, personas cercanas aseguran que Humberto adoptó rutinas más estrictas de descanso, alimentación y ejercicio moderado. Caminatas diarias lejos del ruido mediático se convirtieron en un ritual casi terapéutico. Fue también un tiempo de introspección, en el que antiguos malestares emocionales, antes ignorados, comenzaron a manifestarse de manera más clara. En años recientes, su estado de salud ha sido descrito como estable, aunque vigilado de cerca. No se trata de una fragilidad extrema, sino de una conciencia plena de los límites. Apariciones públicas en eventos culturales de la capital mexicana muestran a un Humberto sereno, delgado, con una energía más contenida pero firme. Quienes lo han visto trabajar aseguran que conserva la lucidez y la intensidad interpretativa, aunque administra cuidadosamente sus fuerzas. Algunos signos del pasado cobran ahora un nuevo significado. Aquella tendencia a refugiarse en el trabajo, a posponer el descanso y a cargar con responsabilidades ajenas terminó dejando huella. Hoy, la salud se ha convertido en un recordatorio constante de la necesidad de equilibrio. En conversaciones privadas se comenta que Humberto presta más atención a revisiones médicas regulares y evita compromisos que impliquen estrés prolongado o desplazamientos innecesarios.
En escenarios como el Teatro Insurgentes o durante encuentros culturales en Puebla y Querétaro, su presencia transmite una calma distinta, casi reflexiva. No es la urgencia del actor que teme desaparecer, sino la de un hombre que ha aprendido a escucharse. La voz sigue siendo firme, aunque más medida. Los gestos precisos. La mirada profunda, como si cada aparición pública estuviera cuidadosamente calculada para no traicionar ese nuevo pacto consigo mismo. Así, la salud actual de Humberto Zurita no puede entenderse como un episodio aislado, sino como la consecuencia lógica de una vida intensa, marcada por exigencias tempranas, triunfos sostenidos y conflictos íntimos no resueltos en su momento. Cada señal, cada pausa y cada elección reciente forman parte de un proceso silencioso de adaptación, donde el cuerpo y la mente reclaman el espacio que durante años se dieron al deber, al trabajo y a una idea de fortaleza que hoy se redefine día a día. Desde ese presente marcado por la prudencia y la escucha del propio cuerpo, la vida de Humberto Zurita se percibe como un largo trayecto tejido con capas superpuestas de tiempo, lugares y decisiones que, vistas hoy, revelan una coherencia silenciosa. No fue una existencia lineal ni cómoda, sino una sucesión de etapas donde cada avance exigía una renuncia. A lo largo de décadas, su camino se desarrolló entre Ciudad de México, foros de televisión, teatros históricos y rodajes que lo llevaron fuera del país, mientras su mundo interior se hacía cada vez más complejo. En los años en que su nombre comenzó a consolidarse, a principios de los 80, Humberto aprendió a convivir con la exposición pública, sin entregarse por completo a ella. Vivía entre estudios de grabación y departamentos alquilados, con rutinas que dejaban poco espacio para la improvisación. Esa disciplina, heredada de su infancia, le permitió sostener una carrera constante en una industria volátil. Al mismo tiempo, sembró una distancia emocional que solo con el paso de los años se haría evidente. Quienes lo conocieron entonces recuerdan a un hombre correcto, atento, pero difícil de descifrar. Durante los 90, su vida entró en una fase de expansión. Los proyectos se multiplicaron, los viajes se hicieron más frecuentes y la sensación de estabilidad profesional parecía, por fin, una realidad. En ciudades como Miami y Madrid, donde participó en producciones que ampliaron su proyección internacional, Humberto experimentó una libertad inédita. Sin embargo, esa libertad tenía un precio: el desarraigo. Cada estancia prolongada fuera de casa reforzaba una sensación de tránsito permanente, como si ningún lugar fuera del todo suyo. Con el cambio de siglo, su vida comenzó a mostrar señales de desgaste. No se trataba de un declive visible, sino de una transformación interna. Las prioridades empezaron a reordenarse, aunque no siempre de manera consciente. El trabajo seguía ocupando un lugar central, pero ya no era el único eje. Las ausencias acumuladas, los silencios prolongados y ciertas decisiones postergadas empezaron a pesar. Hoy, algunos allegados interpretan esa etapa como un momento clave en el que se sembraron conflictos que tardarían años en manifestarse abiertamente. A partir de la década de 2010, Humberto atravesó una etapa de revisión profunda. No hubo anuncios ni confesiones públicas, pero sí cambios claros en su manera de vivir. Seleccionó proyectos con mayor cuidado, redujo compromisos sociales y comenzó a valorar la intimidad como un espacio irrenunciable. En barrios tranquilos de Ciudad de México, lejos del bullicio de los foros, encontró una rutina más acorde con su necesidad de equilibrio. Esa elección que en su momento pasó desapercibida, hoy se entiende como un gesto de autoprotección. La pandemia aceleró ese proceso. El encierro obligó a detener la marcha y mirar hacia atrás. Para Humberto, ese periodo fue una suerte de espejo. Viejas decisiones, relaciones marcadas por la distancia y emociones contenidas durante años emergieron con fuerza. No se trató de un colapso, sino de una toma de conciencia gradual. El tiempo, por primera vez en mucho tiempo, dejó de ser un recurso escaso y se convirtió en un espacio para la reflexión.
En los últimos años, su vida ha transitado por una etapa más sobria, menos ruidosa, pero no menos intensa. Sigue vinculado al arte, aunque desde un lugar distinto, más selectivo y reflexivo. Apariciones puntuales en escenarios emblemáticos, encuentros culturales y proyectos medidos en tiempo y energía forman parte de su presente. Cada paso parece responder a una lógica distinta a la de sus años de ascenso. Ya no se trata de demostrar, sino de sostener. Mirando su recorrido completo, la vida de Humberto Zurita se revela como una construcción paciente, hecha de capas superpuestas. La infancia difícil, el éxito temprano, la fama sostenida, las tensiones familiares, el desgaste físico y la introspección tardía no son episodios aislados, sino partes de un mismo hilo. Muchos de los signos que hoy se interpretan como advertencias estuvieron siempre allí, ocultos en su forma de amar, de trabajar y de callar. Su vida, entendida en conjunto, no es la de un hombre que buscó el brillo a cualquier precio, sino la de alguien que avanzó guiado por una idea exigente de responsabilidad, incluso cuando esa exigencia terminó volviéndose contra él. Ese trayecto vital, ya asentado en una madurez reflexiva, siguió desarrollándose a través de episodios menos visibles pero decisivos en la vida de Humberto Zurita. Con el paso de los años, su relación con el tiempo cambió de manera profunda. Si en décadas anteriores cada calendario estaba dominado por fechas de rodaje y compromisos ineludibles, a partir de mediados de la década de 2010 comenzó a introducir pausas deliberadas. No eran retiradas, sino transiciones cuidadosamente pensadas. En espacios concretos de Ciudad de México, como Coyoacán y San Ángel, empezó a construir una cotidianidad más estable, casi anónima, donde el reconocimiento público quedaba en segundo plano. Esa etapa estuvo marcada por una búsqueda silenciosa de sentido. Viejos cuadernos, notas dispersas y lecturas abandonadas reaparecieron como herramientas de introspección. Personas cercanas cuentan que Humberto revisaba fotografías antiguas, cartas y recortes de prensa, no con nostalgia, sino con una curiosidad serena, intentando comprender cómo cada decisión había modelado su carácter. Lugares que habían sido escenarios de éxito, foros de televisión, teatros históricos, se transformaron en puntos de referencia emocional, recordatorios de una vida vivida con intensidad. A lo largo de ese proceso surgieron señales que en su momento pasaron inadvertidas. Su inclinación por la soledad elegida, por ejemplo, no era aislamiento, sino una forma de ordenar el ruido interior. También su rechazo a la exposición innecesaria adquirió un nuevo significado. No se trataba de desdén por el público, sino de una necesidad de preservar lo que aún consideraba sagrado. En reuniones discretas, lejos de cámaras, se mostraba reflexivo, atento a las historias ajenas, como si escuchar se hubiera convertido en su nueva manera de estar presente. Los viajes, aunque menos frecuentes, siguieron desempeñando un papel importante. Estancias cortas en Madrid y Buenos Aires, vinculadas a proyectos culturales específicos, le ofrecieron una perspectiva distinta sobre su propia trayectoria. Allí, lejos del peso simbólico que tenía su nombre en México, podía observarse con mayor distancia. Ese contraste entre reconocimiento y anonimato actuó como un espejo, revelándole facetas de sí mismo que habían quedado eclipsadas por la fama. Con el tiempo, su vida cotidiana se fue simplificando. Rutinas claras, horarios definidos y una atención constante a los pequeños detalles marcaron sus días. No era una renuncia a la ambición, sino una redefinición de lo que significaba avanzar. En ese contexto, la memoria se convirtió en un territorio activo. Recuerdos de la infancia, de los primeros fracasos y de las conquistas tempranas se entrelazaban con reflexiones sobre lo no dicho, lo postergado y lo perdido en el camino. Algunos episodios del pasado comenzaron a reinterpretarse bajo una luz distinta. Aquellas decisiones tomadas por obligación, los silencios mantenidos por prudencia y las renuncias aceptadas como inevitables, adquirieron ahora un peso específico. No como reproches, sino como elementos constitutivos de una identidad compleja. En conversaciones privadas se hablaba de la vida como una suma de capas, donde cada etapa deja huellas que nunca desaparecen del todo. En ese continuo devenir, Humberto mantuvo una relación particular con el presente. No se aferraba a él con urgencia, pero tampoco lo dejaba pasar sin atención.
Cada proyecto aceptado parecía responder a una pregunta interna más que a una expectativa externa. Esa coherencia, construida lentamente, permitió que su vida adquiriera una cadencia distinta, menos acelerada, pero profundamente consciente. Así, su existencia siguió desplegándose como una narrativa abierta, donde pasado y presente dialogan sin estridencias. No hubo rupturas espectaculares ni giros abruptos, sino una transformación gradual, casi imperceptible para el observador casual. La vida de Humberto Zurita continuó avanzando en ese equilibrio frágil entre lo vivido y lo que aún queda por comprender, con la sensación de que cada paso, por pequeño que parezca, forma parte de una historia que sigue escribiéndose en silencio. En ese fluir constante, sin rupturas evidentes pero cargado de transformaciones internas, la vida de Humberto Zurita siguió avanzando marcada por una conciencia cada vez más aguda del paso del tiempo. A partir de finales de la década de 2010, comenzó a mirar su propia trayectoria como si se tratara de un guión escrito en capítulos desiguales, algunos luminosos, otros deliberadamente silenciados. No era nostalgia lo que lo guiaba, sino una necesidad casi íntima de comprender cómo había llegado hasta allí. En Ciudad de México, lejos de los grandes foros donde durante años fue una presencia habitual, empezó a frecuentar espacios más discretos, cafés tranquilos, librerías antiguas, calles donde el anonimato todavía era posible. En esos recorridos cotidianos, personas que lo reconocían hablaban de un hombre accesible, sereno, distinto al actor imponente de otras épocas. Ese cambio no fue repentino. Ya desde años atrás, quienes compartían con él largas jornadas de trabajo habían notado una inclinación creciente hacia la introspección, una forma distinta de habitar el silencio. El pasado profesional que durante décadas había definido su identidad comenzó a ocupar otro lugar. Humberto ya no medía el valor de su vida por la cantidad de proyectos acumulados, sino por la coherencia entre lo que hacía y lo que sentía. Esa transición no estuvo exenta de dudas. Hubo momentos en los que la sensación de vacío apareció, especialmente cuando los aplausos se apagaban y la rutina se volvía más lenta. Hoy, algunos interpretan esas etapas como señales tempranas de un proceso de desapego necesario, aunque entonces resultaran difíciles de nombrar. Viajes breves, casi rituales, se convirtieron en una constante. Regresos a lugares donde había trabajado años atrás, como teatros en el centro histórico de la capital, o estudios de grabación que ya no conservaban el mismo ritmo, le ofrecían una perspectiva nueva sobre su propia historia. Cada espacio parecía devolverle una versión distinta de sí mismo, obligándolo a reconciliar al joven ambicioso con el hombre que ahora caminaba con mayor cautela. Con el paso de los años, la relación con su propia imagen pública también cambió. Humberto comenzó a observar cómo su figura era reinterpretada por nuevas generaciones, a veces desconectada de la persona real. Lejos de incomodarlo, ese fenómeno lo llevó a cuestionar la noción misma de legado. En conversaciones privadas surgía una reflexión recurrente: la diferencia entre lo que se muestra y lo que se vive. Esa distancia, aprendida desde temprano, había sido una herramienta de supervivencia, pero también una fuente constante de tensiones internas. Algunos episodios de su vida, que en su momento parecían anecdóticos, adquirieron ahora un peso revelador. Decisiones tomadas por prudencia, relaciones sostenidas más por costumbre que por convicción, silencios elegidos para evitar conflictos mayores. Todo ello se integraba lentamente en una visión más amplia de su existencia. No había reproche, pero sí una aceptación lúcida de las consecuencias. En ese presente prolongado, la vida de Humberto se desplegaba con una cadencia distinta. No había urgencia por definir el futuro, ni necesidad de cerrar capítulos. Cada día parecía formar parte de una continuidad tranquila, donde el pasado no era una carga, sino un archivo vivo del que extraer sentido. Así, su vida seguía escribiéndose sin estridencias, sostenida por una experiencia acumulada que, poco a poco, iba revelando matices que durante años permanecieron ocultos. A medida que esa etapa de introspección se asentaba, la vida de Humberto Zurita continuó desplegándose con una lógica más silenciosa, casi subterránea, donde los grandes hitos ya no se medían por titulares, sino por cambios internos apenas perceptibles. En los primeros años de la década de 2020, mientras el mundo atravesaba transformaciones profundas, Humberto se movía en un tiempo propio.
Sus días transcurrían entre rutinas estables y decisiones tomadas con una calma que contrastaba con el vértigo de sus décadas anteriores. En la capital mexicana comenzó a frecuentar espacios que antes le habían pasado desapercibidos. Museos, archivos culturales y teatros pequeños se convirtieron en puntos de referencia habituales. No acudía como figura central, sino como observador atento. Ese gesto, aparentemente trivial, revelaba una transformación más amplia, la necesidad de reconectar con el arte desde un lugar menos protagónico. Personas que coincidieron con él en esos entornos recuerdan conversaciones pausadas, comentarios precisos y una curiosidad intacta, como si estuviera redescubriendo el oficio que había definido su vida. Con el paso de los meses, ciertas señales del pasado adquirieron una nueva lectura. Aquella disciplina casi inflexible que lo había llevado al éxito, se revelaba ahora como un mecanismo de defensa aprendido muy temprano. La constancia, la puntualidad extrema y el control de cada detalle no eran solo rasgos profesionales, sino estrategias para sostener un equilibrio interno frágil. Hoy, al mirar atrás, algunos allegados señalan que esa rigidez había sido también una forma de evitar preguntas incómodas, de posponer conflictos que no tenían espacio en una agenda saturada. Los recuerdos de viajes largos, hoteles impersonales y aeropuertos repetidos regresaban con frecuencia. Lugares como Miami, donde pasó temporadas extensas por trabajo, aparecían en su memoria no tanto por los proyectos realizados, sino por la sensación de transitoriedad constante. Esa vida en movimiento, que durante años fue sinónimo de éxito, comenzó a percibirse como una cadena de despedidas acumuladas. La conciencia de ese desgaste no llegó como un reproche, sino como una constatación serena de lo vivido. En ese periodo, Humberto también revisó su relación con el silencio. Durante mucho tiempo, callar había sido una elección estratégica. Ahora, el silencio se transformaba en un espacio de escucha. Caminatas largas por zonas arboladas de la ciudad, lejos del tráfico y del ruido, se convirtieron en momentos de reflexión activa. Allí, pensamientos antes difusos adquirían forma. No se trataba de resolver el pasado, sino de integrarlo sin resistencia. La vida social, reducida a círculos muy concretos, reflejaba esa misma lógica. Reuniones pequeñas, conversaciones profundas y una preferencia clara por la autenticidad definían su presente. Quienes compartían esos encuentros notaban una diferencia sutil. Humberto hablaba menos de logros y más de procesos, menos de resultados y más de experiencias. Esa manera de narrarse a sí mismo mostraba a un hombre que había dejado de verse como un personaje y comenzaba a asumirse como un trayecto en constante revisión. El paso del tiempo, lejos de inquietarlo, parecía ofrecerle una perspectiva más amplia. Fechas y lugares específicos surgían en su memoria con nitidez. Una tarde concreta en un teatro del centro histórico. Una conversación nocturna en una terraza de Madrid. Un rodaje bajo el calor intenso de una ciudad fronteriza. Cada recuerdo funcionaba como una pieza suelta que, al encajar, revelaba patrones invisibles durante años. La vida, entendida así, dejaba de ser una sucesión de éxitos y fracasos para convertirse en una red de decisiones interconectadas. En ese continuo, Humberto no buscaba cerrar capítulos ni fijar un sentido definitivo. Su vida avanzaba como una narración abierta, donde cada etapa iluminaba a la anterior sin anularla. Los signos que antes parecían contradictorios, la entrega absoluta al trabajo, la reserva emocional, la necesidad de control, se mostraban ahora como partes de un mismo impulso por mantenerse en pie. Así, su existencia seguía desarrollándose sin estridencias, sostenida por una conciencia creciente de sí mismo y por la aceptación de que toda vida, incluso la más expuesta, se construye también a partir de lo que nunca se dijo en voz alta. En esa prolongación silenciosa de su recorrido, la vida de Humberto Zurita siguió articulándose a partir de gestos pequeños, casi imperceptibles, que con el tiempo adquirieron un valor revelador. A comienzos de la década de 2020, mientras la ciudad retomaba lentamente su ritmo, Humberto optó por una presencia discreta, lejos de las dinámicas que durante años habían marcado su agenda. No se trataba de desaparecer, sino de redefinir el modo de estar.
En colonias tranquilas de la capital, donde el tiempo parece avanzar con otra cadencia, comenzó a construir días previsibles, sostenidos por hábitos simples y una atención cuidadosa a lo cotidiano. Ese cambio se manifestó también en su relación con los espacios. Lugares que antes eran meros puntos de paso se transformaron en escenarios de permanencia. Cafés frecuentados a la misma hora, recorridos repetidos por calles arboladas, visitas regulares a recintos culturales menos concurridos. Esa repetición, lejos de la monotonía, le ofrecía una sensación de arraigo que durante décadas le había sido esquiva. Hoy, algunos interpretan esa búsqueda de estabilidad como una respuesta tardía a una vida marcada por el movimiento constante. En paralelo, su vínculo con la memoria se volvió más activo. No como un ejercicio nostálgico, sino como una forma de comprensión. Humberto comenzó a ordenar recuerdos sin jerarquías,